Estamos a puertas, ¿no?, de la celebración de fiestas patrias. Usted sabe que en estricto rigor la independencia de Chile se concretó el 12 de febrero de 1818. El 18 de septiembre se conmemora la conformación de la Junta de Gobierno en Chile en el año 1810. Juntas que por lo demás, dice un historiador, fueron comunes en toda Latinoamérica por esos años, como resultado del cautiverio de Fernando VII, rey de España. Así se produjo la necesidad entonces, dice este historiador, este académico, de formar un gobierno provisorio mostrando lealtad aún al rey. El movimiento de 1810 no era separatista, ni mucho menos independentista. No obstante, se promovieron algunas reformas políticas y económicas que gradualmente condujeron a la ruptura con España. Se recuerda entonces el inicio del proceso de independencia de la corona española y la formación de Chile como un Estado-nación. Y como yo sé que tenemos colonia en estos momentos acá, venezolana y argentina, el 5 de julio de 1811 se firma el Acta de Independencia, en ese acto celebrado en Venezuela como su Día Nacional. Dice acá, en esa fecha, formalmente a través del documento Acta de Declaración de la Independencia, Venezuela también se separa de España. Y en el caso de Argentina, el 9 de julio de 1816, cuando un grupo de representantes de las Provincias Unidas, reunidos en el Congreso General Constituyente en la ciudad de San Miguel, Tucumán, firmaron el Acta de Declaración de la Independencia. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque el hombre de manera natural, incluso las naciones, buscan libertad. En este caso, en esa época, la libertad del reino español, que los tenía subyugados. Y lo cierto es que esto es cíclico. Cada cierto tiempo se reclama, o más bien se levanta un reclamo de libertad, a veces justificados, otras veces no. Pero sus promotores siempre quieren algo, y es solucionar el problema del ser humano. El reclamo siempre es ese, el problema del ser humano. Pero, ¿cuál es la verdadera cárcel del ser humano? ¿Y quién es el único que puede traer libertad a esa esclavitud? Es lo que la palabra del Señor esta mañana va a resolver. Amén. El título de este mensaje es Jesucristo, el único libertador. Dice el texto, Juan capítulo 8, verso 31 al 47, entonces Jesús decía a sus discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, entonces serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si de verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Padre, hemos leído tu palabra, te pedimos esta mañana que nuestros oídos puedan estar prestos para oír
lo que tú quieres decirnos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien pueda eliminar, Señor, cualquier obstáculo que se presente en las almas, en los corazones, porque solo tú sabes la trascendencia, Señor, de oír y creer mensajes como este, Señor. Te pido, Padre, que puedas hacer esta obra gloriosa a través de este mensaje, Señor, y que si es tu voluntad, Señor, hoy alguna persona, por lo menos uno, pueda venir a la salvación después de haber oído este mensaje, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de nuestra predicación es: solo la verdad libera. En la época que vivimos actualmente se aplaude el relativismo. Lo que es cierto para ti, tal vez no es cierto para mí, pero yo sería incluso capaz de dar mi vida por tu postura. Eso más o menos es una postura relativa extrema. Pero el concepto de la verdad es único y excluyente. Y la verdad de Dios respecto de Cristo es lo más importante que el hombre debe aceptar, porque de eso depende su relación con Dios y el destino eterno de su alma. Vemos el énfasis de la verdad en el pasaje que acabamos de leer. El término se menciona 2 veces en el verso 32, luego en el 40, 2 veces en el 44 y luego en los versículos 45 y 46. Un estudioso dice, acota que la verdad se refiere a la doctrina divina. Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no existen varias maneras de acercarnos a Dios. Es única y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo. Volvamos al verso 31 de nuestro pasaje. Dice: entonces Jesús decía a los discípulos, a los judíos, que habían creído en Él, note eso: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todo esto obviamente tiene un contexto más amplio. Yo solo quiero que leamos algunos pasajes que el propio Juan escribió en su evangelio para que entendamos a lo que se está refiriendo el Señor cuando Él dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En Juan capítulo 8, verso 23 al 30 leemos: Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Quién eres?, le preguntaron. Jesús le contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, es decir, en la crucifixión, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. El pasaje aquí, amados hermanos, nos está enseñando de manera muy sucinta y resumida que Jesucristo les estaba diciendo que Él era Dios. Cuando Jesucristo dice yo soy, eso iba a ser muy bien entendido por los judíos de la época, porque fue las mismas palabras que Moisés tenía que decirle al pueblo, ¿no? Que ¿quién te envió, Moisés? Dile yo soy. Y Jesucristo aquí estaba diciendo yo soy, yo soy. Por eso incluso los judíos de aquella época querían matar al Señor Jesucristo, porque Él se estaba haciendo igual a Dios. Decir que Él era el Hijo de Dios era sinónimo a decir que Él era igual a Dios. En Juan 8:12 también podemos leer: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo entonces es Dios, es la única manera en la cual el hombre puede alcanzar salvación. Y la única forma de andar esta vida en luz es en Él, porque si no estás en Cristo, estás en tinieblas. No importan las convicciones personales que tú tengas, no importa la religión que tú tengas, si no estás en Cristo, estás en tinieblas. Se los dijo esto a personas judías, no se los está diciendo a personas ateas. Estos judíos a los cuales el Señor le estaba hablando eran creyentes.
eran creyentes del Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor los está tratando como ignorantes de la verdad. Ignoraban la luz, ignoraban quién era el propio Señor Jesucristo. En el 8:30 dice, al hablar estas cosas, Juan 8:30, muchos creyeron en Él. Y ahí nosotros volvemos a nuestro versículo 31, ¿no? Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Esos mismos que habían creído en Él, en el versículo 30, son entonces a los cuales el Señor les está diciendo que hay una diferencia entre ser un creyente nominal o de palabra versus transformarse en un verdadero discípulo. El verdadero discípulo, al menos en este contexto, hay una diferencia entre la palabra creyente y la palabra discípulo. El Señor Jesucristo estaba desafiando a estos hombres a no solo ser creyentes, sino que ser discípulos. Habían creído, pero solo la permanencia en la palabra del Señor sería el sello distintivo de que de verdad eran discípulos del Señor Jesucristo. O dicho al revés, el discípulo va a permanecer siempre en la palabra del Señor. De manera similar, muchos hoy dicen que creen en Dios, pero no permanecen en la palabra del Señor. Si no permanecemos en la palabra del Señor, no somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué implica entonces permanecer en la palabra? Permanecer en su palabra significa conocerla, dejar que la palabra nos moldee nuestra mente, nuestro corazón y obedecerla, es decir, ponerla por obra. La otra duda que podríamos resolver es ¿qué es mi palabra? Bueno, la palabra abarca la totalidad de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En tiempo presente, ¿no? La condición entonces del verdadero discipulado es permanecer de manera constante en la palabra del Señor. No es algo como que yo diga que lo voy a empezar a hacer más adelante. ¿Usted ha notado? Muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, pero más adelante me voy a comprometer. Bueno, estás entonces creyendo de una manera inútil, de una manera improductiva, de una manera de la cual Dios no se agrada. Ser discípulo de Cristo, iglesia, no es algo que debiésemos atender más adelante. Ser discípulo de Cristo es algo que debemos atender hoy. Son discípulos entonces quienes permanecen en las palabras del Señor, y el propio versículo 32 va a expandir esto, a profundizar, porque los que son discípulos del Señor, en consecuencia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ve que hay una diferencia entre creer y entre ser un discípulo, al menos en este contexto. No digo que la palabra creyente en otras partes de la Biblia se va a utilizar siempre así, pero al menos en este contexto hay una diferencia entre ser creyente y ser un verdadero discípulo del Señor. El verbo conocerán está ahora en futuro, y conocerán la verdad. Se refiere a un estudio, a un proceso de estudio y de aplicación de la verdad de Dios a nuestra vida. Habían comenzado el aprendizaje. Estos hombres judíos habían creído, dice el texto, pero todavía estaban, por decirlo así, en el jardín infantil de la escuela de la fe. Porque solo la verdad y profundizar y creer y aplicarla y vivirla es la que nos hace verdaderamente libres. Aún no hemos atendido a de qué nos va a hacer libre la verdad de Cristo, pero más adelante el texto nos lo va a revelar. La verdad de Cristo, dice un estudioso, liberta al creyente que antes obedecía y era esclavo del pecado, pero ahora la verdad de Cristo lo liberta. Primero, le revela la verdadera naturaleza del pecado, como algo que es ofensivo a Dios, destructivo para el creyente y para toda la sociedad. La verdad nos hace ver, iglesia, el pecado en la dimensión correcta. Cuando no somos expuestos a la verdad es que el pecado podría ser bien aceptado. El pecado podría ser incluso bien tolerado, o como muy bien lo vemos hoy día en nuestra sociedad, el pecado puede ser hasta aplaudido. Pero es imposible que un Dios que es santo, 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 pueda tener tolerancia con el pecado. Entonces, una de las primeras cosas que hace Dios a través de su palabra y que hace el Espíritu Santo cuando tú oyes mensajes como este,
es que te trae convencimiento de pecado. El Espíritu de Dios te convence de pecado. Lo segundo que la verdad hace, crea en el creyente la convicción y la fuerza moral para resistir al pecado. ¿Se da cuenta? Tenemos ahora un concepto claro de lo que es el pecado y de lo destructivo que es, pero ahora también ya tenemos una nueva naturaleza espiritual que nos da la fuerza para ya no vivir esclavos del pecado. Además, la verdad de Cristo nos sirve para sacarle el disfraz a Satanás, revelando tal cual es, mentiroso y padre de mentira, como el texto nos dice después. Así, la verdad de Cristo y la libertad moral y espiritual son conceptos, dice este autor, inseparables. Comienza a operar en nosotros una nueva vida que nos da herramientas y nos da una disposición interna para obedecer al Señor y para andar en sus mandamientos. También esta verdad es muy amplia, ¿no? Podríamos decir que la verdad de Cristo es tan amplia como lo es la Escritura, pero también nos lleva a saber quién es Cristo. El problema de muchos de estos judíos era que no sabían quién era Cristo. Pensaban que era un profeta más, pensaban que era un iluminado. Unos incluso lo relacionaron con Satanás mismo. Decían, este hace milagros por Belcebú. No sabían quién era Cristo. La verdad nos muestra el camino para reconocer quién es Cristo. Nos da la definición y concepto respecto del pecado y nos hace entender que sin Cristo nosotros estamos esclavos de Él. Pero, ¿sabe, amado hermano? El hombre, por naturaleza, siempre está preparado para contraargumentar. Y quizás algunos de ustedes en su mente ahora mismo están contraargumentando en contra de lo que la palabra está diciendo. Pero esto otro. Bueno, las personas de la época también tenían sus argumentos. Y ahí pasamos al segundo punto de nuestra predicación. Una falsa religión no te hará libre. Una falsa religión no te hará libre. Y quiero expandir este concepto para decir que no solo una falsa religión no te hará libre, sino que tampoco una falsa convicción te hará libre. Una falsa creencia, una falsa filosofía tampoco te va a hacer libre. Dice el verso 33, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Esta expresión de los judíos creyentes, ¿no? Era absolutamente alejada de la verdad. Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe que en efecto el pueblo de Israel fue esclavo y sometido varias veces. Tenemos el primer caso en Egipto, fueron esclavos, ¿sí? Más adelante, 10 tribus, ¿no? Las tribus fueron llevadas a Siria y 2 tribus posteriormente, las 2 tribus del sur, fueron a Babilonia por 70 años. Y precisamente cuando esto estaba sucediendo, eran esclavos del Imperio Romano. Entonces, esta expresión, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú serán libres? No hacía honor a la verdad. Alguien ha comentado que es increíble el poder de la mente para olvidarse de los hechos inconvenientes para la situación del momento. El hombre naturalmente no está en capacidad de reconocer su esclavitud. El propio pecado se lo impide, nos impide vernos con objetividad. Si vamos a la calle y le preguntamos a las personas si se consideran una mala persona, estoy prácticamente seguro que el gran porcentaje va a decir, no, yo no me considero una mala persona, yo no le he hecho mal a nadie. Muy pocos, o tal vez nadie, va a decir, yo soy esclavo del pecado. Quizás nadie. Los judíos sentían entonces el privilegio de ser descendientes de Abraham. Esa era su verdad. Ese era su contraargumento a lo que el Señor les estaba diciendo. Sin embargo, no era suficiente ser descendiente físico de Abraham. Tal como le dijo Pablo a los Gálatas, es necesario creer en la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Nuestra traducción traduce descendencia, ¿no? La Reina Valera dice simiente. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, que es
Cristo, que es Cristo. Es decir, el pueblo de Israel no se salva por ser el pueblo de Israel, sino por creer que Jesucristo es el Mesías. Amén. Hoy el ser humano reclama ser libre y tal vez ya no hay este argumento tan religioso. De hecho, estamos en una era que los estudiosos definen como post-cristiana, posterior al cristianismo. Entonces ya los argumentos no siempre son religiosos necesariamente. Se ha desarrollado un espíritu antirreligioso, un espíritu antidios. Y está esta paradoja, ¿no?, de tener un argumento a veces religioso de una determinada religión o secta, o bien decir, a mí no me interesa Dios, no me interesa ninguna religión. El hombre, entonces, no es verdaderamente libre, independiente de su postura, independiente de tener un corazón antirreligioso o un corazón muy religioso. Si no ha conocido a Cristo, es esclavo del pecado. La esclavitud a la cual el Señor se refiere no era esa esclavitud histórica, sino más bien la esclavitud que habían sufrido estos hombres y que sufre hoy todo hombre y mujer que ha nacido en este planeta, y es la esclavitud al pecado, como muy bien lo deja establecido el verso 34. Dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor hace evidente ahora esta verdad respecto del hombre. Todos somos pecadores. Y no es que solamente algunos hombres estén en esta condición, sino que todos lo estamos. Los hombres transgredimos los mandamientos de Dios a cada momento de nuestras vidas. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Mateo 22, 34, 40. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios, escuche bien, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora la pregunta para todos nosotros esta mañana es, ¿quién ama al Señor, a Dios, de esta manera en cada segundo de su vida? Que por favor levante la mano y que siga predicando. Nadie es capaz de amar a Dios de esta manera a cada segundo o minuto de su vida, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y si nadie es capaz de hacerlo, es una muestra de que aún estando en la fe, seguimos nosotros pecando. Y a los que no están en la fe, ya sea el estafador, el mentiroso, el adúltero, el fornicario, el moralista ese que piensa que él lo hace todo bien y que no necesita de nada ni de nadie, tiene una buena economía, tiene una buena familia, es una persona correcta, no se pasa los semáforos en rojo, es una persona 10 de 10. Si no está en Cristo, todos tienen algo en común. Son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. No es solo un acto pecaminoso que lleva a la esclavitud, dice un autor, sino el hábito continuo. La práctica del pecado es la manifestación de la esclavitud. La palabra esclavo traduce la palabra doulos, que se refiere a que se pertenece a otro, sin ningún derecho personal. Así están todas las personas que no están en la fe en el Señor Jesucristo. Son esclavos del pecado. Alguien lo dijo de otro modo. Solo hay dos tipos de esclavitud. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. La condición de pecado del hombre sin Dios es insalvable. No hay manera que un hombre o una mujer por sus propios medios pueda escapar de esto, de esta condición de pecado. Solo Dios, por medio de la verdad de Cristo, puede romper las cadenas del pecado. El verso 35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Jesús explicó, dice Warren Wiersbe, que la diferencia entre la libertad y la esclavitud espiritual es un asunto de si un hijo es un hijo o es un esclavo. El esclavo puede vivir en la casa, pero no es parte de la familia y no tiene ningún futuro garantizado.
Jesús puede haber tenido aquí en mente la historia de Isaac e Ismael, Génesis 21. Todo el que continúa practicando el pecado es esclavo del pecado. Los dirigentes religiosos no solo morirían en sus pecados, sino que estaban viviendo en la esclavitud del pecado. Y como he dicho antes, ¿quién es el único capaz de librar al hombre de esta esclavitud? Que en el tiempo en el cual estamos leyendo nuestro texto era disfrazado de un celo religioso, hoy de ciertas convicciones antropocentristas. ¿Qué quiere decir esto? Que ponen al hombre en el centro. Pero sin embargo funcionan de la misma manera que funciona cualquier otra religión. Estas convicciones antropocentristas, ¿no?, que el sistema vende y que muchas veces el hombre, ¿cierto?, compra, termina entonces el hombre heredando una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es un lente para interpretar la vida. Lamentablemente esa cosmovisión antropocéntrica cada vez está alejando al hombre más y más de Dios. Ya sea religiosa la convicción, o ya sea una convicción antropocéntrica o atea o agnóstica, como usted quiera, solo hay uno que puede traer libertad. Verso 36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿En qué confiaban los judíos de la época del Señor Jesucristo? En su raza de origen, en su religión heredada. Muchos hoy día confían en su propia bondad, se comparan al promedio y se sienten mejor que ellos. ¿Qué es lo importante? Dicen muchos. Bueno, lo importante no es la religión, lo importante es ser buena persona. Eso tiene varios problemas. Que tú puedes ser buena persona según el promedio, según la estadística. Pero a los ojos de Dios, todos estamos sujetos de su ira. A los ojos de Dios no alcanzamos su estándar, dice la Escritura. Porque todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Porque como yo decía antes, nadie es capaz de vivir cada segundo de su vida agradando a Dios. Por eso vino Cristo, para salvar. Porque estábamos condenados al pecado, justamente por nuestros pecados. De manera justa. De manera justa. Dios no estaba siendo injusto al condenar a los hombres y a las mujeres por sus pecados. Pero en su misericordia y en su gracia envió a su Hijo Jesucristo para que Él viviera la vida que yo y que tú no puedes vivir, una vida santa, para que Él muriera por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Pecados que yo no podría pagar, aunque yo fuese crucificado, no iba a alcanzar a pagar mis pecados. Pero Cristo, como es Dios mismo encarnado, Él sí podía pagar un precio suficiente y que iba a satisfacer la justa ira de Dios. Y no termina ahí, Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Su obra fue aprobada por el Padre. Venció a la muerte con poder. Y todos los que creen en Él un día también se levantarán cuando mueran. Si tú mueres y tu fe está en el Señor Jesucristo, tú te levantarás con Él. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Esta declaración es absoluta. El Hijo es el que hace libres. Ustedes serán realmente libres. Solo Cristo puede traer libertad del pecado. No son las filosofías humanas, no son las ideas, no son las nuevas protestas, no son los nuevos cantos de sirena que quieren libertad, o que si cambiamos esto, si cambiamos... Todo eso es cosmético. El problema del hombre es el pecado, y el único en capacidad de resolver ese problema es Dios mediante la obra de Jesucristo. Verso 37, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Los judíos rechazaron la palabra del Señor e incluso querían matarle, le acusaban de hacerse igual a Dios. Y esto no lo podían aceptar. Juan 7:1 dice, después de esto Jesús andaba por Galilea y pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Ese era el rechazo de la época a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo y predicando. Él estaba trayendo la verdad y la verdad estaba siendo resistida. Como también la verdad de Dios es resistida, no es aceptada. A muchos les parece esto una locura.
El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad o locura, dice la Reina Valera, para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el evangelio, la verdad de Cristo, es una locura para los que se pierden. Es una necedad. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Dónde estás hoy representado? ¿Estás entre los que dicen estos, los canutos, los evangélicos son unos locos? ¿O has visto la gracia del Señor en el evangelio y puedes hoy día experimentar este poder? Porque te viste como un vil pecador, sin posibilidad, imposibilitado, encadenado por el pecado, sin poder hacer nada. Pero la gracia y la obra del Señor te libertó. Entonces ya no es locura, es el poder de Dios manifestada en hombres y mujeres débiles. Hoy día los hombres no tienen la posibilidad de querer matar al Señor Jesucristo como lo hicieron en aquella época. Sabemos que aún hay en nuestra propia época misioneros que mueren por compartir el evangelio. La única forma de que tú estés en una correcta relación con Dios es que la palabra del Señor encuentre absoluta aceptación en ti mediante la fe. Todos nuestros argumentos deben rendirse. Si estos judíos querían salvarse, debían rendir sus argumentos religiosos, de raza. Si los hombres hoy quieren salvarse, deben rendir sus argumentos, sus cosmovisiones, sus filosofías vanas, sus pensamientos, sus protestas de libertad. Verso 38 dice, yo hablo lo que he visto en mi Padre. Jesús se refiere aquí a lo que él vio cuando estaba con Dios Padre, es decir, antes de la encarnación. Esto también es muy importante. Jesucristo no es un Dios con D minúscula. Jesucristo es un ser eterno, ¿sí? Sin comienzo ni final. Jesucristo es Dios. Y aquí precisamente está haciendo alusión a eso. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Antes de ser encarnado, Jesucristo, en esa existencia eterna, Él eso es lo que vino a transmitir, eso es lo que vino a enseñar. El verbo he visto denota un conocimiento que se obtuvo antes, estando con el Padre. Verso 38 en su parte B dice, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Jesucristo hace lo que vio de Dios el Padre y los judíos de la época hacen lo que oyeron de su Padre. Aún no se nos revela hasta este punto de la lectura quién era el Padre en efecto de estos hombres. En cambio ellos están practicando lo que oyeron de su Padre. Verso 39, ellos le contestaron, Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Como vimos la semana anterior, ¿no? A través de la predicación de mi hermano Sergio, Abraham fue un hombre de fe. Abraham creyó a Dios y mostró una obediencia incondicional, capaz de sacrificar a su propio hijo. Por eso el Señor Jesucristo les dice, son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Es decir, crean, obedezcan. Jesús les dice entonces a estos hombres que reclaman ser hijos de Abraham, que mostraran su fe en obediencia a Dios. ¿Cómo? Creyendo a su palabra. Dice Warren Wiersbe, estos dirigentes judíos que profesaban pertenecer a Abraham eran muy diferentes a Abraham. Por un lado, querían matar a Jesús. Abraham era amigo de Dios y vivió en amorosa comunión con él. Isaías 41:8. Abraham escuchó la verdad de Dios y la obedeció. Pero los dirigentes religiosos de la época rechazaron la verdad. Jesús les acusa de actuar de forma contraria a lo que Abraham hubiese hecho. Abraham se destacó por su obediencia otra vez a la instrucción que recibió de Dios. Los judíos, en cambio, en contraste, no quisieron recibir, mucho menos obedecer la verdad de Dios que Jesús enseñaba. La religión, la falsa religión que el hombre inventa, se transforma en un verdadero impedimento en contra de la verdad. Las sectas, las religiones falsas,
Son una verdadera barrera muchas veces para que la gente pueda acceder a la verdad. De hecho, llega a ser tan radical como en el contexto de nuestro texto, que tenían una disposición de matar al Señor Jesucristo, como en efecto finalmente lo hicieron. La falsa religión, las falsas ideologías rechazan la verdad del Evangelio. Verso 40 dice, pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Esta idea de esto no lo hizo Abraham, como traduce otra Biblia, dice, Abraham, el padre de la fe, jamás haría tal cosa. Abraham jamás se comportaría. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero si Abraham estuviese aquí, su actitud sería diametralmente distinta a la que ustedes están teniendo, rechazando la verdad que les estoy diciendo. Punto número 3, el origen de lo falso. No importa cuán bien pueda lucir una religión, una ideología, una forma de vida, si no está cimentada en la obra de Cristo es falso. El curso, por lo tanto, es un curso falso y el destino final es condenación. Dice el verso 41, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Primero está el argumento de Abraham y ahora dice que ellos son hijos de Dios. Como la argumentación está en el plano espiritual, probablemente la palabra fornicación puede ser entendida como idolatría. O sea, nosotros no somos idólatras. ¿De qué estás hablando, Jesús? Nosotros somos hijos de Dios. Y eso se explica muy bien, ¿no? Porque dice al final, seguramente con un aire de orgullo de tener un solo Padre, Dios. Aquí esto nos lleva a reflexionar, hermanos, que no toda seguridad es cierta. Podemos ser hombres honestamente equivocados, como lo eran estos hombres. Y si estamos errados respecto del Hijo, estaremos errados, encaminados a la perdición eterna. Otra vez la defensa de estos judíos, su confianza en la religión, en la tradición heredada. Si de verdad Dios era su Padre, ellos debieron haber reconocido a Jesús como el Cristo. Y esto es lo que da a entender el verso 42. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían. ¿Se da cuenta? Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Un estudioso dice, el Padre y el Hijo tienen el mismo objetivo, el mismo propósito, el mismo espíritu, el mismo mensaje. Verso 43, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no quieren oír mi palabra. Jesús hace una pregunta y luego la contesta, ¿no? Literalmente la pregunta es, ¿por qué no conocéis mi discurso? La verdad es que estaban comenzando a comprender lo que el Señor les estaba diciendo. Pero ¿cuál fue su reacción? Seguir resistiendo a la verdad. En vez de aceptar el mensaje, ellos se encerraron en su orgullo étnico, en su orgullo nacional, en su orgullo religioso. Su inhabilidad de oír la palabra de Jesús no se debía a una sordera física, sino espiritual. El hombre no quiere oír, pero no es un tema de entendimiento, es un tema espiritual. Quizás algunos de ustedes están así esta mañana. Están escuchando lo que yo estoy diciendo, pero internamente lo están rechazando. El único que puede remediar tu sordera es Dios mediante su Espíritu, trayéndote convicción de pecado. Yo, un simple hombre, no lo puedo hacer, pero Dios, por medio de su Evangelio, sí lo puede hacer. Verso 44, ustedes son de su padre el diablo, y aquí se pone más serio el asunto. Estos israelitas, hombres religiosos, hijos de Abraham, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Imagínense, el Señor les está diciendo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Aquí es mucho más incisivo el Señor con este grupo religioso. Les dice que su padre no es Dios, su padre no es Abraham, su padre es Satanás. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Todo el que rechaza la verdad tiene un padre, Satanás. No importa lo buena persona que pueda lucir.
Su padre es Satanás. Y todos quienes rechazan la verdad de Dios, la desestiman en el mismo acto a Cristo como Salvador y como el único capaz de traer libertad sobre el pecado. No sé si usted recuerda lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Recuerda? Dios prepara un escenario ideal, perfecto, para esta pareja constituida por Adán y Eva, y solo les manda de no comer de cierto fruto del árbol. ¿Quién aparece ahí en escena? La serpiente, el padre de mentira, el diablo, y persuadió a nuestros primeros padres para dudar de lo que Dios había hecho y confiar en la mentira que él proponía. Esa ha sido la estrategia de Satanás, iglesia, desde el comienzo. Y sigue utilizando la misma estrategia hoy, tergiversando la verdad. ¿Cuál fue la actitud de los judíos de la época del Señor Jesucristo? Resistieron la verdad. Jesús anunciaba una verdad y ellos la resistían, la rechazaban. Prefirieron creer la mentira del diablo. Prefirieron conservarse en su orgullo religioso. La verdad de Cristo está siendo expuesta. Solo Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo Jesucristo puede traer libertad. Hoy, amados hermanos, hay muchas personas que están en esta condición. Están ciegas y sordas a la verdad del Señor. Satanás es un mentiroso y homicida, dice Wiersbe. Mintió a nuestros padres y consiguió que murieran. Caín fue hijo del diablo porque fue un mentiroso como un asesino. Mató a su hermano Abel y mintió al respecto. Es sorprendente que estos dirigentes religiosos hayan mentido en cuanto a Jesús, contratando falsos testigos y logrando que lo mataran. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es tu Padre? Porque Dios no comparte el trono de su corazón. Satanás está dispuesto a actualizar su estrategia de manera constante. Así lo ha hecho en el curso de la historia del hombre, desviando la atención del hombre hacia la periferia, para que no puedan ver la realidad de su corazón, para que no se acerquen a Jesucristo. Eso es lo que viene haciendo Satanás desde el comienzo. Verso 45, pero porque yo digo la verdad, no me creen. Jesucristo dice la verdad, estos hombres no le creen. Es la misma disposición que muestran los hombres en general, Efesios capítulo 2, verso 2, en las cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos que ignoran la palabra del Señor. El Señor Jesucristo pasa ahora a dar un aval más de la verdad. Y es su propio testimonio. Dice en el verso 46, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Jesús desafía a sus oyentes: aquí estoy, ustedes me han visto mis actos, han visto mis obras. ¿Me encuentran pecado en mí? ¿Soy impecable o no? Su vida era una prueba consistente frente a estos hombres de que lo que él estaba diciendo era verdad. Jesús no estaba vendiendo ideas. Jesús mostraba con su propia vida, con sus actos, que lo que él estaba predicando era verdad. Y estos hombres lo habían visto. Jesús desafía a sus espectadores a señalar un pecado en su vida que justificara su actitud de no creer. Y nadie respondió a este desafío. El autor de Hebreos dice: Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Además de las evidencias ya presentadas de que Él era del Padre, que solo Él oía al Padre y que había sido enviado del Padre, ahora agrega la evidencia de su vida santa para probar que Él hablaba verdad. Lo que costaba a Jesús y más a nosotros es la explicación de la incredulidad cerrada y cristalizada en sus espectadores. La verdad es resistida aún hasta nuestros días. Muchos dicen: no, pero muéstrame, quiero evidencias. Pero aunque Cristo mismo se les presentara, ¿saben? No creerían.
El problema del hombre no es la falta de evidencia. El problema del hombre es su corazón. Su corazón rechaza, se opone a la verdad de que existe un Salvador y que lo puede rescatar de su condición de pecado. De hecho, el hombre ni siquiera acepta que es pecador o esclavo del pecado. Aquí, por la gracia del Señor, algunos hemos sido alcanzados por esa gracia. Hemos creído al mensaje proclamado, tal vez por hombres débiles y deficientes que te compartieron el Evangelio, porque así somos los hombres. Somos débiles, deficientes, con errores. Pero no depende del vaso, sino del mensaje mismo. Bien dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron, en alusión a las evidencias que muchos piden. Yo recordaba también este pasaje en Lucas 16, 27 al 31. ¿Lo recuerda? Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre. Esta es la parábola del rico y Lázaro. Pero es la parte final. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. El rico ya estaba en el lugar de tormento y le estaba pidiendo al Señor que enviara a Lázaro a advertir a los suyos. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. El testimonio de la palabra. El rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Hubo uno que se levantó de entre los muertos, Jesucristo. Y aún así, la mayor parte del pueblo judío no creyó que él era el Mesías. Verso 47, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Aquí usted tiene un síntoma para hacerse una autoevaluación. Si usted piensa o cree o tiene una convicción firme de que es hijo de Dios, usted encuentra deleite en oír su palabra. Se deleita en escuchar y se deleita en obedecer. Oír significa oír con intención de obedecer, no solo oír para olvidar. Barclay ilustra esto de la siguiente manera. Un hombre monótono de oídos, ¿qué quiere decir eso? Que escucha en un solo tono, no puede nunca apreciar la belleza de la música, porque la belleza de la música está en armonía, en distintos sonidos. Ni tampoco un ciego las hermosas líneas y colores de una pintura, por razones obvias. En igual manera, uno que no goza de una relación vital con Dios no puede apreciar la verdad que su Hijo pronuncia. Por eso ustedes no escuchan, dice el texto, porque no son de Dios. La peor esclavitud es la que el propio preso no reconoce. Piensa que es libre y sin embargo es realmente esclavo. Los fariseos y otros dirigentes religiosos pensaban que eran libres, pero en realidad eran esclavos en una terrible esclavitud espiritual al pecado y a Satanás. No querían encarar la verdad y sin embargo era solo la verdad la que podía hacerles libres, dice Wiersbe. Llegamos a ser de Dios, amados hermanos, amigos que puedan estar acá o escuchando esta predicación, llegamos a ser de Dios solamente mediante el nuevo nacimiento. Hasta que no nacimos de nuevo, el mensaje del Evangelio nos es absolutamente ajeno, no lo podemos entender, no lo podemos aceptar, como le dijo Pablo a los Corintios en 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad, no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hasta este punto del mensaje hay una mayor proporción, parece esto netamente un mensaje evangelístico, y en cierto modo lo es. Pero para ti, hermano, que ya conociste la verdad, estás llamado a crecer en ella. ¿Cómo crecemos en la verdad? Sometiendo nuestras vidas a la voluntad de Dios, de manera que el Espíritu Santo imprima en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Los creyentes aún lidiamos con mentiras, y las mentiras deben ser desafiadas por la verdad de su palabra.
Aún asumimos posturas equivocadas. Aún nos cuesta trabajo perdonar. Solo la verdad de Dios puede seguir haciéndonos libres. Cuando más nos expongamos a la palabra del Señor, el Espíritu Santo irá sacando esas escorias, esas impurezas, esas cadenas de pecado remanente que aún están en nosotros, pero que la verdad de Dios tiene la capacidad de romper. Las naciones luchan por su libertad, como leía yo al comienzo. Grandes grupos de hombres y mujeres adhieren a causas. A veces pudiesen ser causas incluso dignas de atender. Otras no. Otras son solo ideológicas. Pero el problema del ser humano no es cosmético. El problema del ser humano no es superficial. Las reformas políticas podrán mejorar ciertas cosas, pero nunca van a atacar el problema de raíz. El problema del ser humano es su corazón inclinado al pecado, enemistado con Dios. Y el único que puede traer libertad a ese problema, a ese gran problema, es Jesucristo mediante la verdad de su evangelio. No desaproveches esta gran oportunidad. Nunca seas demasiado joven y nunca seas demasiado viejo para atender el mensaje del evangelio. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está enemistado naturalmente por Dios. No hay personas buenas, por lo menos no en el sentido de que puedan acercarse a Dios por su bondad personal. Él es un Dios santo y exige santidad absoluta. Ningún ser humano puede ofrecer eso delante de la presencia del Señor. Es urgente entonces que tú vengas hoy mismo a las plantas del Señor. No importa si tienes 12, 13, 10, 20, 50, 70, 80 años. Si no has venido a la fe en el Señor Jesucristo, ven hoy. Ven hoy. Ven hoy, no pierdas más tu tiempo. Este mundo no tiene nada que ofrecerte. Este mundo no tiene nada que ofrecerte. Las diversiones van a pasar. Las cosas materiales van a pasar. Vamos a perder en esta vida, en este camino. Pero hay algo que no se te podrá arrebatar jamás. Si tú vienes a las plantas del Señor Jesucristo, nadie te podrá sacar de su mano. Nadie te podrá sacar de su mano. Él va a caminar contigo. En las buenas y en las malas, en los momentos difíciles, en los momentos felices, Dios va a estar contigo. No va a ser fácil, esto no es camino de rosas. No te estoy vendiendo la panacea o lo ideal del camino, no. Este es un camino difícil, es cuesta arriba, se tropieza, se cae, se levanta. Pero la gracia del Señor es la que nos mantiene firmes y nos permite continuar hacia adelante. Y un día todo esto va a terminar. Y un día Cristo va a volver por su iglesia. Y vas a poder escuchar. Ven al gozo de tu Padre. En lo poco fuiste fiel, te costó. Te costó. Tropezabas. Fuiste poco en lo fiel, pero ven. Yo quiero oírlo. Yo quiero oír cuando Cristo me diga así. Ven. Hay un lugar para ti. No pierdas más el tiempo. En Cristo hay propósito para esta vida, pero también para la eterna, que es en lo que nos espera, a quienes confiamos en Él. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Padre, te damos gracias esta mañana. Por poder ver tu verdad, Señor. Por poder ver, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, de gracia, hacia hombres, mujeres, Señor, indignos como somos nosotros. Pero nos alcanzaste, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Y nos has hecho libres. Y nos sigues liberando aún, Señor. Nos sigues liberando aún. Aún tenemos nuestras cojeras, Señor, aún lidiamos con asuntos no resueltos en nuestro carácter. Nos sigues liberando ciertamente. Quieras tú, Señor, utilizar este mensaje también para llamar a algunos de los que están aquí presentes y que tal vez no han venido a la fe, Señor, para que puedan venir a la fe, Señor.
para que puedan rendir sus vidas delante de ti, para que puedan reconocer que en efecto son hombres, son mujeres que han pecado contra ti. Y que la verdad de Cristo empiece a hacerles cada vez más clara a sus ojos, Señor. Damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.